Nunca pensé que mi propia sangre se pondría una trampa para mí dentro de mi propia casa. Pero todo comenzó con algo como simple como un frasco de crema y un tipo. Toca mi dolor de espalda. Soy Tessalie Brown, 179 años. Y sí, me viste en Hallow Ridge Baptist Iglesia todos los domingos por la mañana, sentado en el tercer banco desde el frente con mi Biblia de cuero desgastada y mi difunto esposo. Leer gafas encaramadas en mi nariz. Pensarías que era solo otro dulce y viejo abuela que hornea pastel de bizcocho para él. Souschels de la iglesia. Pensarías que yo era uno de esas ancianas inofensivas que también hablan mucho sobre sus tomates de jardín y mantiene dulces de caramelo en su bolso para los nietos. Pero esta noche, sentado aquí en mi porche delantero crujiente con nada más que los cicas y mi conciencia. Para la empresa, necesito decirte el verdad sobre lo que pasó en mi cuenta. Casa bajo mi propio techo. Mientras la nieta Lily estaba fuera de todos esos viajes de negocios que parecían venir uno justo tras otro, necesito decirte sobre cómo un simple acto de bondad se convirtió en algo que casi se rompió lo que quedaba de mi espíritu. Y como yo descubrió que a veces las personas que comparte tu sangre puede cortarte más profundo que cualquier extraño podría. Esta historia he estado comiendo de adentro hacia afuera. Rolla mi alma como termitas en viejos madera. Lo he llevado solo por mucho tiempo, y creo que es hora de dejarlo ver la luz del día. Tal vez diciendo puedo encontrar algo de paz. Tal vez compartiendo lo que me pasó, puedo ayudar alguien más que podría estar caminando ese mismo camino oscuro en el que me encontré. Entonces, conformarse conmigo, por así decirlo. Dejar. Yo te lleva de vuelta a mi artritis. Estaba actuando algo terrible y las manos del joven parecían una respuesta a la oración. Déjame decirte cómo el amor y la soledad puede hacer un viejo la mujer más sabia y cómo la confianza puede conviértete en el cuchillo más afilado que te corta. Esta es mi historia y finalmente estoy lista para decirlo todo. Ya sabes, hay algo sobre ser 79 que hace cada articulación de tu cuerpo se siente como un bisagra de puerta oxidada. Los médicos obtuvieron todo tipo de nombres elegantes para lo que hay. A mí, artritis. Dicen degenerativo. Enfermedad del disco, espuelas óseas presionando contra los nervios, ni siquiera sabía que tenía. Pero todo lo que sé es que algunas noches, especialmente cuando el aire de Arkansas se pone grueso y pesado como melaza, mi espalda afecta tan apretado que no podía ni siquiera date la vuelta en la cama sin llorar. Así es como comenzó todo. Realmente, con dolor. ¿No es así siempre el camino? El diablo viene tocando cuando estás en tu más débil. Cuando estás tan desesperado por alivio de que agradecería la ayuda de solo sobre cualquiera que lo ofreciera. Mi nieta Lily, ella siempre ha sido ambicioso. Tengo eso de su madre. Lado, no el mío. Mientras estaba contento con atiende mi pequeño huerto y haz preservas de la pera hacia atrás. Lily tenía la vista puesta en más grande cosas. Se casó con Evan cuando estaba 25, un chico guapo con suaves manos y una sonrisa que podría encantar a la ladrida fuera de un árbol. Se mudaron conmigo después. Tomé esa caída en el baño. El invierno ha vuelto. Dijeron que querían tomar. Cuídame en mis años dorados. Dorado. Años. A veces pienso que quien apareció con esa frase nunca vivió realmente. Pasado 60. El trabajo de Lily comenzó a llevarla lejos cada vez más. Marketing. Consultando, ella lo llamó. Grandes empresas. En Little Rock y Memphis la necesitaba. Pericia. Ella dijo que a veces sería. Se fue por una semana a la vez, dejándome. Llevan para tirar en este viejo casa como dos frijoles en un frasco. Él era siempre respetuoso, siempre amable, lo haría. Ayúdame con los comestibles, arregla las cosas.
que necesitaba arreglar, nunca se quejó. Sobre tener que cuidar a una anciana. Mientras su esposa estaba fuera conquistando el mundo de los negocios. Pero fue en uno de esas noches de septiembre bocaderas cuando el dolor en mi espalda baja era tan feroz que no pude encontrar una posición cómoda. No importa cómo arreglé mis almohadas que todo cambió. Estaba en mi habitación, tratando de no gemir como un animal herido, cuando escuché su suave golpe en mi puerta. Señorita Tesalia, dijo, su voz gentil, como lluvia de verano. Te escuché moverte. Alrededor de allí, tengas un rudo noche de espaldas. Qué medicinal. Crema que el médico me había dado era sentado en mi mesita de noche, pero no pude extenderlo para aplicarlo propiamente dicho a donde duele lo peor. Mis viejos brazos solo. No se doble de esa manera. Cuando Evan se ofreció a ayudar a frotar ese enfriamiento. Mentul saben mis músculos doloridos. Parecía que Dios mismo me había enviado un ángel de la misericordia. Debería haberlo sabido. Mejor. Debería haber recordado que incluso los ángeles pueden caer. Pero en eso momento, desesperado por alivio y agradecido por su amabilidad, dije que sí. Y déjalo entrar en mi habitación, déjalo sentarse en el borde de mi cama mientras me alejaba de él, modesto como pude manejar. Sus manos estaban cálidos y seguros mientras trabajaban que crema en mis hombros, mi espalda baja. Encontrar cada nudo de dolor y facilitarlo. Lejos como si hubiera nacido para hacerlo. Para él. Primera vez en semanas, dormí a través del noche, que debería ha sido el final de él. Un acto de bondad entre la familia. Pero Señor, ayúdame. Se convirtió en el comienzo de algo que nunca vi. Próximo. Algo que se destrozaría. Todo lo que pensé que sabía sobre el amor. Sobre la familia, sobre la confianza. Y fue en ese momento de bendito alivio, que la trampa se estaba estableciendo a mi alrededor como una trampa para un conejo. Entré directamente en él con los ojos muy abiertos, cerrado y mi corazón lleno de gratitud. A la mañana siguiente vino suave y dorado, la forma en que las mañanas septiembre lo hacen en Arkansas. Cuando el calor del verano finalmente comienza a romper. Me desperté sintiéndome mejor que yo tuvo en meses. Mi espalda suelta y sin dolor por primera vez desde que yo podría recordar. Cuando me arrastré al cocina en mi vieja túnica de tela terry, Evan ya estaba allí haciendo café, tarareando alguna melodía por lo bajo mientras él se movió alrededor de mi cocina como pertenecía. Allá. Levantó la vista cuando entré y había algo diferente en su ojos, algo más cálido, más atento, como si realmente me viera por él. Primera vez, no solo mirándome, como la mayoría de los jóvenes lo hacen cuando están alrededor de la gente de mi edad. Él preguntó cómo me sentía. Y cuando le dije sobre dormir toda la noche sin despertando una vez del dolor, todo cara iluminada con un placer genuino. Fue entonces cuando comencé a notar las cosas sobre Evan que nunca había pagado mucho atención a antes. La forma en que tenía de realmente escuchando cuando hablé, no solo esperando que su turno hable como así. Mucha gente lo hace, como estaban sus manos. Siempre gentil cuando me ayudó con cosas, apertura de frascos, alcanzando alto estantes, estabilizándome cuando me levanté también. Rápido por sentarse. Tenía el hombre de trabajo. Manos callosa de su trabajo en él. Maderero, pero eran tiernos como la mujer es cuando me tocó. La crema se convirtió en nuestra pequeña rutina. Cada noche, cuando el dolor comenzaba a arrastrarse hacia atrás, en mis músculos, allí estaría con eso. Little Far of Mentulsa preguntando si yo necesitaba ayuda nuevamente. Al principio, él solo. Trabajar en mis hombros y el pequeño de mí. De vuelta, manteniendo todo apropiado y respetuoso. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas,
Y los viajes de negocios de Lily. Más largo y más frecuente, los que se curan. Las sesiones también comenzaron a durar más. Me contaría sobre su día mientras él. Trabajé la crema en mi piel. Historias. Sobre los personajes que entraron en él. Patio de madera. Sobre los veteranos que. Todavía recordado cuando mi difunto esposo. Walter solía trabajar allí antes de su. El corazón se dio. Evan tenía una forma de. Hablando que hizo incluso el más ordinario. Las cosas suenan interesantes, como él era. Pintar fotos con sus palabras. La voz era baja y relajante con solo un. Indicio de ese acento de montaña desde arriba. Los Ozarks donde creció. Yo empecé. Esperando esa noche. Sesiones más de lo que me importaba admitir. No. Solo por el alivio que trajeron a mí. Dolor de cuerpo, pero para la empresa, para. La sensación de que a alguien le importaba si. Me dolía o no. En esos tranquilos. Momentos con solo los dos, con. Sus cálidas manos trabajando en los nudos de. Dolor, me sentí menos invisible que. Desde que Walter murió. Lily llamaría. A veces durante esas sesiones, ella. Voz crepitando por teléfono desde. En cualquier hotel en el que se estuviera quedando en eso. Semana. Ella preguntaría cómo estaba, cómo. Evan me estaba tratando, si necesitábamos. Cualquier cosa de la ciudad. Siempre le dije. Todo estaba bien, que Evan estaba. Cuidando bien y él estaba. Mejor cuidado de lo que había recibido de. Cualquiera en años. Lo que no le dije. Era como habían comenzado esos gentiles toques. Despertar algo en mí que pensé. Había muerto junto con mi esposo. Como yo. Atraparme viendo a Evan moverse. La casa durante el día. Admirando él. La forma en que sus hombros completaron su trabajo. Camisas. La fácil gracia que tenía a pesar de. Su tamaño. Cómo empecé a tomar más. Preocuparse con mi apariencia por las tardes. Repasar mi cabello gris y ponerse. Mi mejor vestido de noche antes de nuestro. Sesiones. Me dije a mí mismo que era inocente. Solo una anciana agradecida por la amabilidad. Nada más. Pero en el fondo. En un lugar. No quería mirar demasiado de cerca, yo. Sabía que algo estaba cambiando entre nosotros. Algo que fue más allá de la familia. Obligación o caridad cristiana simple. Fue durante una de esas sesiones. Tal vez 3 semanas después de que todo comenzó. Que Evans Hans se demoró solo un poco. Más tiempo de lo necesario en mi piel. El tacto se volvió más suave, más como una caricia. Que un tratamiento médico. Ninguno de nosotros. Dijo algo al respecto, pero el aire en esa habitación se llenó de posibilidades. Pesado con cosas que no pudimos decir. Alto. Esa noche, después de que salió de mi habitación. Y escuché sus pasos dando palmaditas. El salón de la habitación de invitados donde Lily durmió cuando estaba en casa, yo yacía. Despierto mirando el techo y preguntándome qué me estaba pasando. En mi edad, no debería haber estado sintiendo ese tipo de agitación. Pero ahí yo. Era una abuela de 79 años, yacía en él. Oscuro con mi corazón acelerando como una escuela. Chicas. No tenía idea de que todo lo que pensé que entendí sobre esas tiernas momentos, sobre la amabilidad de Evan, ave fuera de mí. Las frecuentes ausencias de la nieta fueron a punto de desmoronarse como un viejo periódico en un fuego. La verdad estaba al acecho en él. Sombras de mi propia casa, esperando para mostrar. Yo cuán ciego puede hacer un amor. Anciana tonta. Hay un momento en la vida de cada mujer, creo, cuando ella se da cuenta de que cruzó una línea que ella no se puede descifrarse. Para algunos, sucede cuando son jóvenes y tontos. Para mí, sucedió a los 79 años en mi propia habitación en un jueves por la noche cuando fue la lluvia de otoño. Tocando contra mis ventanas como dedos, aprovechando una advertencia que yo también estaba ciego para escuchar. Lily se había ido por 5 días de esa hora, en Memphis, trabajando con una gran corporación que necesitaba su experiencia en marketing digital o
Algo así. No pude envolver mi vieja mente alrededor. La casa se sintió diferente cuando ella estaba fuera. Más tranquilo. Pero de alguna manera más vivo, también, como estaba. Conteniendo la respiración, esperando algo que suceda. Evan había sido inusualmente atento a toda esa semana. Había comenzado a traerme pequeñas cosas. Flores silvestres del campo detrás de él. Casa, mi té de menta favorito de la tienda de la ciudad, una novela romántica que pensé que me gustaría de la biblioteca. Dulces gestos que me hicieron el corazón aletear de manera que debería tener. Avergonzó a una mujer de mi edad, pero en cambio, me acabo de hacer sentir agradecido de seguir siendo capaz de sentir algo en absoluto. El dolor en mi espalda había sido particularmente feroz esa noche, disparando mis piernas como un rayo cada vez que intenté mover. Cuando Evan apareció en mi habitación, puerta con ese pequeño frasco familiar de crema, estaba cerca de las lágrimas por lastimarme. Malo. Pero esta vez, cuando me preguntó si necesitaba ayuda, había algo diferente en su voz, algo más profundo, más íntimo. Se sentó en el borde de mi cama como siempre. Pero cuando yo se apartó de él y me tiró la noche. Viaje de mis hombros, su admisión de aliento era audible en la habitación tranquila. Sus manos temblaron un poco mientras él calentó la crema entre sus palmas. Cuando finalmente tocó mi piel, se sintió como electricidad que corre por mi viejo huesos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con yo diferente. No se trata de su día en el trabajo, o el clima o los vecinos por él camino. Comenzó a decírmelo solo. Había estado como Lily siempre fue tan enfocado en su carrera que apenas parecía notar que ya estaba allí. Como se había casado con ella, pensando que lo harían construir una vida juntos, pero en su lugar se sintió como si viviera con un extraño que compartió su apellido, pero no su cama. No precisamente. Sus manos funcionaban más abajo en mí, de vuelta que nunca antes, siguiendo la curva de mi columna hacia abajo a lugares que no habían sido tocados por otra persona en casi 15 años, cuando debería haberlo detenido, debería haber. Le dije que estábamos cruzando en peligroso territorio. Me encontré arqueando a su toque como un gato que busca calidez. Él me dijo que era hermosa. Yo a los 79 años con mi cabello gris y mi piel arrugada y mi cuerpo que había llevado a los niños y enterrado un marido y resistió 7 décadas de vivo duro. Dijo que tenía el más suave piel que alguna vez había sentido. Que me toca. Lo hizo sentir tranquilo de una manera nada más. Su voz cayó a apenas por encima de un susurros cuando dijo estas cosas como eran secretos significados solo para mí. Orejas. Esa noche, no cruzamos línea final, pero nos quedamos de pie. Contra eso, respirando duro y mirando el uno al otro a la luz tenue de mi lámpara de noche. Los dos sabemos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Cuando finalmente dejó mi habitación, todavía podía sentir el fantasma de sus manos en mi piel. Todavía podía escuchar la forma en que su respiración había cambiado cuando me tocó. No pude dormir eso noche. Me quedé allí escuchándolo, moviéndose en la habitación de invitados por la hall, preguntándose si estaba acostado. También, pensando en lo que casi había sucedió entre nosotros. Parte de mi sentido enfermo de culpa y vergüenza, pero una parte que no quería reconocer. Me sentí más vivo que yo en años. A la mañana siguiente, podríamos apenas mirarse el uno al otro. Desayuno. Pero por la noche, cuando el dolor empecé de nuevo, y apareció en mi puerta con ese frasco de crema, los dos. Sabía que no había vuelto a inocente. Frota de hombro y conversación casual. Habíamos abierto una puerta que no podía ser cerrado. Comenzó algo que era más grande que nuestras dos buenas intenciones.
Debería haber visto las señales entonces. Debería haber notado como el negocio de Lily. Los viajes siempre parecían llegar solo al tiempos correctos. Como Evan siempre supo. Exactamente cuándo se iba y para cuánto tiempo. Debería haberse preguntado por qué un hombre, quien afirmó estar solo en su matrimonio, estaba tan dispuesto a quedarse en casa y tiende a una anciana en lugar de salir con amigos o encontrar otras formas de ocupar su tiempo. Pero yo estaba demasiado atrapado en sentirse buscado al que alguien me vea como algo más que una carga para ser manejado o un problema a resolver. Para el primero tiempo desde que Walter murió, me sentí como un mujer en lugar de solo alguien. Abuela, responsabilidad de alguien. Ese fue mi primer error. El segundo. Estaba creyéndote sombrero lo que estaba creciendo. Entre nosotros fue real, nació de sentimiento genuino en lugar de algo mucho más calculado y cruel. La trampa. Me estaba apretando a mi alrededor y yo estaba tan hambriento de afecto que confundí el trampa por un abrazo. La noche que finalmente sucedió, Lily se había ido por 8 días. 8 largos días de Evan y yo, bailando unos a otros como dos. La gente teme nombrar lo que estaba creciendo entre nosotros. El aire de la casa se sintió cargado como antes de una tormenta eléctrica, pesado con posibilidad y peligro. Fue un sábado por la noche, y el dolor en mí volver era tan severo que apenas podía soportar. Vertical. Había estado en la cama desde la cena, acurrucado como un perro viejo, tratando de encuentra una posición cómoda que no existir. Cuando Evan llamó a mi puerta ¿qué noche había pasado preocupándome por la propiedad? O lo que estaba bien o mal. Yo solo necesitaba el alivio que sus manos pudieran traer. Pero cuando se sentó en mi cama y comenzó trabajando esa crema familiar en mi hombros, todo se sintió diferente. Su toque se perdió más, sus dedos. Patrones de rastreo en mi piel que tenían nada que ver con facilitar el dolor y todo que ver con otra cosa. Enteramente. Cuando se inclinó y presionó sus labios a la base de mi cuello. Tan gentil que apenas era un susurro de contacto, no me alejé. Señor, ayuda. A mí. Me volví para mirarlo. ¿Qué pasó? Luego no fue violento o contundente o cualquier cosa como esas terribles historias que escuchar sobre. Era tierno y lento y lleno de una especie de desesperado soledad que parecía salir de nosotros dos. Me dijo que era hermosa, que había estado pensando en mí durante el día en que debería haber sido pensando en el trabajo. Dijo tocándome. Sentí como volver a casa con algo que él estado buscando sin siquiera saber. Él. Creí cada palabra. ¿Por qué no lo haría? Y cuando tienes 79 años y no has estado tocado con afecto por otro humano. Estar en 15 años, cuando alguien la mitad tu edad te mira como si estuvieras precioso en lugar de lamentable, ¿quieres? Créalo más de lo que quieras tu próximo aliento. No fuimos hasta el camino que noche mi viejo cuerpo no podría haber manejado. Él. Y tal vez una parte de mí todavía tenía sentido lo suficiente como para detenerse de cruzar esa línea final. Pero cruzamos lo suficiente. Líneas para cambiar todo entre nosotros. Cuando me abrazó después, acariciando mi cabello gris y susurrar cuánto lo siente. ¿Fue que había estado solo por tanto tiempo? Me sentí como me estaba ahogando en gratitud. Y culpa en igual medida. La culpa. Debería haber sido más fuerte, debería haber. Me comí vivo, sabiendo que estaba traicionando. Mi nieta, continuando con ella. Marido como una especie de viejo desvergonzado. Tonto. Pero el hambre de humano. Conexión, por sentirse deseado en su lugar. De simplemente tolerado, fue más fuerte que mi conciencia. Me dije que no lo estábamos realmente lastimando a cualquiera. Que lo que Lily no sabía que no podía dañarla. Eso. La primera noche establece un patrón que continuar durante semanas. Durante el día. Ten cuidado el uno con el otro.
manteniendo la distancia adecuada entre una abuela y ella, el esposo de la nieta. Pero ven. Noche, cuando el dolor se iniciaría. De nuevo, y necesitaría ayuda con eso. Crema medicinal. Encontraríamos nuestro camino de regreso. El uno al otro. Se convirtió en nuestro secreto. Ritual. Me masajearía la espalda y yo. Déjame fingir que su gentil toque significaba algo real, algo perdurable. Hablaríamos en susurros sobre todo y nada. Su infancia en las montañas. Mis recuerdos de Walter. Sueños que ambos habíamos renunciado hace mucho tiempo. A veces solo nos acostamos allí en él. Oscuridad tranquila. Y me sentiría menos solo. Que yo tuve en años. Los cambios en mí eran imposibles de esconderse. Yo empecé cuidando más con mi apariencia. Cepillarse mi cabello hasta que brillara ahí. Usando mis vestidos de noche más bonitos. Y me atrapé tarareando mientras yo hacía el platos, sonriendo sin motivo en absoluto. Cuando Lily llamaba durante sus viajes, me encontraría luchando por mantener mi voz normal, aterrorizada que escuchó algo en mi tono que nos daría lejos. Pero ella nunca pareció darse cuenta. Sí, cualquier cosa, ella parecía complacida de que Evan. Y me llevaba tan bien que me estaba cuidando tan bien en su ausencia. Ella le agradecería por ser tan paciente con su vieja difícil abuela. Y él solo sonreía y decía: fue un placer ayudar a la familia. Familia, las palabras comenzaron a probar como cenizas en mi boca. 3 semanas en nuestro asunto secreto, Evan comenzó a hablar sobre el futuro, sobre cómo siempre lo haría. Estar allí para cuidarme, como yo. Nunca tienes que preocuparte por estar solo. De nuevo. Pintó imágenes con sus palabras de envejecer juntos, de él. Siendo el hijo que nunca había tenido, el compañero para verme a través de mi final. Años. Debería haber cuestionado por qué el joven desearía atarse a la salud y el desvanecimiento de una anciana. Años. Debería haberse preguntado qué era realmente salir de nuestro arreglo. Pero estaba demasiado intoxicado por sentirme. Quería hacer las preguntas difíciles que podría haberme salvado de lo que era próximo. Porque mientras yo estaba cayendo más profundo en lo que pensé que era amor, mientras yo estaba planeando un futuro que incluyó sus gentiles manos y susurró promesas, el plan real ya estaba en movimiento. La trampa que se había establecido para yo desde el principio estaba a punto de primavera cerrada y yo iba a descubre cuán ciego es un viejo solitario. La mujer podría ser. Todas esas noches yo pensé que me estaba eligiendo. Él era realmente solo siguiendo las instrucciones de alguien que sabía exactamente cómo usar mi soledad contra mí. Estaba en un martes por la mañana a fines de octubre cuando yo primero notó que algo no era del todo bien. Lily había regresado a casa de uno de sus viajes más largos la noche anterior y yo estaba en la cocina haciendo galletas para desayuno cuando la escuché a ella y a Evan hablar en voces bajas en su habitación. Por el pasillo. Ahora no estaba tratando de eavesdrop, eso sí, pero estas viejas paredes en mi casa están delgados como papel y las voces llevan si lo deseo. No. No pude distinguir exactamente qué estaban diciendo, pero había algo sobre su tono que me hizo pausa con mis manos profundamente en la flor. Escuchando a pesar de mí mismo. Lo que me llamó la atención. Tan extraño era lo empresarial que sonado. No como un marido y una esposa. Ponerse al día después de tiempo separado, pero más como 2 personas que revisan los detalles de algún tipo de plan. La voz de Evan tenía esa cuidadosa calidad que tuvo cuando fue explicando algo importante. Y Lily seguía haciendo preguntas que sonaban más como instrucciones que la conversación. Cuando salieron a desayunar, ambos de ellos parecía diferente de alguna manera. Lirio fue más cariñoso con Evan que yo. La vio estar en meses, colgando de su brazo y llamarlo cariño estoy
Cariño, eso. Pero se sintió forzado, como ella estaba presentando una actuación para una audiencia. Y Evan. Él apenas podía mirar. Yo en el ojo, que era extraño. Considerando cuán tiernos habíamos estado. Entre ellos solo 2 noches antes. Y traté de decirme a mí mismo que era solo mi conciencia culpable haciéndome ver cosas. Eso no estaba allí. Después de todo, yo era él. Uno continuando con otra mujer. Marido. Tal vez la incomodidad que fui sentir era solo mi propia vergüenza reflejando. De vuelta a mí. Pero entonces Lily comenzó a preguntar. Yo pregunta sobre mi voluntad. Oh. Ella era inteligente al respecto. Comenzó por hablar sobre lo preocupada que había estado por mi salud mientras ella estaba fuera, cómo había Evan. Le contó sobre mis malas noches con él. Dolor de espalda. Ella dijo que la hizo darse cuenta. Qué preciosa y frágil vida era, cómo importante era asegurarse de que todos los asuntos estaban en orden. Ella quería saber si había actualizado mi voluntad recientemente, sí. Tenía todos mis papeles organizados donde alguien podría encontrarlos si algo me pasó a mí. Ella mencionó cuánto más fácil sería en todos si tuviera todo correctamente documentado. Mi banco, cuentas, la escritura de la casa, mi pólizas de seguro, dijo que estaría feliz para ayudarme a resolverlo todo, tal vez. Incluso vaya conmigo a ver a un abogado si necesitaba uno. La forma en que habló de eso lo hizo sonar como el más natural cosa en el mundo, solo una nieta, cuidando a su anciano. El mejor interés de la abuela. Pero algo al respecto me hizo estómago. Apriete como si hubiera comido algo arruinado. Tal vez fue el momento. Todos vienen justo después de haber comenzado esto. Cosa secreta con Evan. Tal vez fue como ella seguía mirándolo mientras hablaba. Como si estuviera comprobando para asegurarse de que ella estaba diciendo todo bien. Eso. Tarde. Mientras Lily desempacaba su viaje, Evan me encontró en el jardín, levantando la última de mis plantas de tomate, antes de que la primera helada pudiera conseguirlos. Parecía nervioso, inquieto con su manos como lo hizo cuando algo estaba sopesando su mente. Empezó a hablar sobre cuánto se preocupaba por mí, cómo nuestro tiempo juntos había significado más para él de lo que podría saber. Pero entonces él dijo algo que hizo que mi sangre corriera frío. Dijo que esperaba saber que nunca haz cualquier cosa para lastimarme. Que todo lo había hecho había sido porque genuinamente preocupado por mi bienestar había pasado. Tenso como lo que había entre nosotros era ya terminado. Aunque nada tuvo cambiado de lo que sabía. Cuando le pregunté a lo que quiso decir, se puso nervioso y intenté retroceder, diciendo que era solo preocupado porque Lily se entere de nosotros. Sobre lo que podría hacerle a la familia si ella descubrió nuestro secreto. Lo hizo. Parece que estaba tratando de protegerme. Pero había algo en sus ojos que no coincidía con sus palabras, algo que se veía casi como lástima. Esa noche, Lily hizo una gran muestra de irse a la cama temprano, diciendo que estaba agotada de ella. Viaje. Pero noté que dejó su computadora portátil abierto en la mesa de la cocina, que no era como ella en absoluto. Lily era generalmente cuidado como banco con sus cosas de trabajo. Nunca los dejes donde alguien más podría verlos. Me dije que era, siendo paranoico, que la culpa de lo que lo había estado haciendo con Evan me estaba haciendo sospechoso de cosas inocentes, pero yo no pude sacudir la sensación de que yo era perdiendo algo importante. ¿Qué hay? ¿Estaban sucediendo conversaciones a mi alrededor? Que no me invitaron a escuchar. El próximo mañana, Evan apenas me habló en desayuno mencioné que mi espalda estaba dolorido, algo feroz, y preguntó si pudiera ayudarme con la crema que noche, murmuró algo sobre estar ocupado, y tal vez debería probar uno de esas almohadillas de calentamiento en su lugar.
Fue la primera vez en semanas que había rechazado la oportunidad de ayudarme y el rechazo. Pastón peor de lo que quería admitir. Todo día, me encontré reproduciendo nuestro conversación en el jardín, tratando de averiguar qué había cambiado entre nosotros. Así que de repente, esa noche, cuando el dolor me puse tan mal, apenas podía caminar derecho, me tragué mi orgullo y, golpeado en la puerta de la habitación de invitados para preguntar por su ayuda. Pero cuando lo abrió, él me miró como si fuera un extraño, pidiendo instrucciones. Dijo Lily. Pensé que podría ser mejor si empezara manejar mi dolor por mi cuenta. Eso, dependiendo demasiado de otras personas, no era saludable para alguien de mi edad. Él lo dijo tan gentilmente, tan amablemente que tomó un momento para que la crueldad de la misma hundirme. Regresé a mi habitación y traté de alcanzar los peores lugares de mí. De vuelta con esa crema, torciendo mi viejo brazos en posiciones que me hicieron llorar. En dolor. Pero no fue solo mi cuerpo que estaba sufriendo. Algo había cambiado. Esta casa. Algo que no pude del todo nombre, pero podía sentir en mis huesos, como un cambio en el clima. Acostado allí en la oscuridad esa noche, incapaz de dormir. Del dolor y la confusión, yo empecé a preguntarse si había imaginado él todo entre Evan y yo. Si la soledad de la anciana había creado un romance que nunca existió realmente, pero yo todavía podía sentir el fantasma de sus manos en mi piel. Todavía podía escuchar su palabras susurradas sobre lo hermosa que yo era, cuánto significaba para él. Las cosas habían sido reales. Estaba seguro de eso. Lo que no sabía era que habían estado real por todas las razones equivocadas, y yo estaba a punto de descubrir cuánto de tonto había estado en creer en ellos. Pasaron los próximos días como caminar a través de la espesa niebla, donde puedes ver formas que se mueven a tu alrededor, pero no pueden hacer fuera de lo que realmente son. Lirio extendido su tiempo en casa, diciendo que quería pase más tiempo de calidad con la familia. Pero, en lugar de sentirse como una bendición, la presencia comenzó a sentirse como un peso, presionando hacia abajo en toda la casa. Cobertizo, llevado a flotar a mi alrededor más de habitual, preguntando sobre mi rutina diaria, mi medicamentos, las citas de mi médico. Ella quería saber si había estado guardando con mis facturas, si necesitaba ayuda. Gestionar mis finanzas. Cuando le dije, había estado manejando mi propio dinero bien. Durante casi 80 años, muchas gracias. Mucho. Ella me dio esa sonrisa paciente. La gente usa en niños y viejos que no sé mejor. La peor parte fue cómo miraría a Evan cuando pensaba. No estaba mirando. No con amor o afecto, pero con algo que parecía casi como aprobación, como un maestro le da a un estudiante una buena calificación para completar una tarea. Y él asiente con la cabeza hacia ella de una manera que hizo mi crawl de piel. Aunque no podría haber dicho. Porque en ese momento, mi dolor de espalda empeoró. Sin la ayuda de Evan. Pero cada vez que yo insinuó la necesidad de ayuda con él, uno de ellos encontraría una razón. Porque no era posible. Lily lo haría. Sugiera que llame al médico sobre más fuerte analgésico. Evan mencionaría esas almohadillas de calentamiento nuevamente. O tal vez uno de esas sillas de masaje que anunciaron en televisión. Era como ambos. Olvidé que hace solo una semana había sido en mi habitación todas las noches, sus gentiles manos trabajando mi dolor mientras él susurraba cosas dulces en mi oído. Como nuestro secreto. La intimidad nunca había sucedido en absoluto. Y empecé a tener problemas para dormir, no solo por el dolor físico, pero de preocupante preocupación de que algo fuera terriblemente mal. Me quedaría despierto escuchando a los sonidos de la casa estableciéndose a mi alrededor.
Y a veces los escuchaba, hablando en su habitación bien pasado. Medianoche. Conversaciones bajas y urgentes que se detendría abruptamente si me levantara para usar el baño y escucharon mis pasos. En el pasillo. Una tarde, mientras Lily estaba fuera de compras y Evan estaba en trabajo, decidí hacer algo que yo nunca antes en todos mis años. Entró a su habitación para mirar a su alrededor. No para husmear exactamente, solo para ver si podría encontrar alguna pista sobre lo que era hacer que todos actúen tan extraños. La habitación estaba ordenado como siempre. La ropa de Lily colgaba propiamente dicho y las botas de trabajo de Evans se alinearon por la puerta del armario. Pero en él, mesita de noche en lo que sabía que era Lily's lado de la cama, había un pequeño cuaderno que nunca había visto antes. Del tipo, con un pequeño bloqueo que las adolescentes usar para sus diarios. Sabía que yo no debería mirar. Sabía que estaba mal ir a través de las cosas privadas de otra persona. Pero la sensación de que me faltaba algo importante, que hubo secretos en mi propia casa que preocupaba. Yo directamente, era más fuerte que mi sentido de comportamiento adecuado. La cerradura no era en realidad bloqueado, solo roto cerrado. Perder. Cuando lo abrí, lo que encontré hice que mis manos comenzaran tan mal yo. Casi dejó caer el libro. No era un diario. Era una lista de fechas y notas. Escrito en la cuidadosa letra de Lily. Fechas del sombrero correspondió exactamente con ella. Viajes de negocios con notas además de cada uno sobre mi comportamiento, mis niveles de dolor, mi rutina. Cosas como GT. Muy. Responde a la atención y el dolor de espalda. Peor durante el clima húmedo, bueno. Oportunidad y construcción de confianza. Exitosamente. GT. Me tomó un momento a date cuenta de que ella se refería a mí. Tesalia de la abuela. Hubo notas sobre mi voluntad, sobre mí. Cuentas bancarias, sobre el valor del casa, notas sobre mis hábitos diarios, mi medicamentos, incluso observaciones sobre cómo había sido más alegre y cooperativo. Últimamente con una fecha que coincidía exactamente cuando Evan comenzó a ayudarme con la crema. En la parte posterior del cuaderno había un número de teléfono y no reconocí con el nombre M. Abogado de la propiedad de Stevens escrito a su lado. Me senté allí al borde de su cama, sosteniendo ese cuaderno en mí. Temblar las manos, tratando de dar sentido a lo que estaba leyendo. Parecía lirio. Me había estado tomando notas como el científico podría observar un laboratorio animal, registrando mis comportamientos, mi debilidades, mis respuestas a diferentes situaciones. Pero, ¿por qué necesitaría hacer eso? Yo era su abuela, no una extraño. Ella estaba estudiando para un proyecto de investigación. El sonido de un coche en el camino de entrada me hizo poner rápidamente el cuaderno de vuelta donde lo había encontrado y date prisa de su habitación. Para el momento, Lily entró por la puerta principal con sus bolsas de comestibles. Estaba sentado mi mecedora fingiendo leer mi Biblia, aunque las palabras estaban nadando frente de mis ojos como si fueran submarino. Ella parecía inusualmente alegre mientras guardaba los comestibles, parloteando sobre las personas que había visto en la ciudad, el pronóstico del tiempo, planes para decoraciones de Halloween, normales, conversación de la nieta de la abuela, que habría calentado mi corazón. Otro día. Pero ahora, sabiendo sobre eso cuaderno, su alegría se sintió falsa como oro tonto. Cada sonrisa parecía calculado. Cada pregunta casual sobre mi día me sentí como un interrogatorio yo. No sabía qué estaba tomando. Esa noche, cuando Evan llegó a casa del trabajo, vi la forma en que él y Lily se miraron. Al otro lado de la mesa. La forma en que ellos parecía comunicarse sin palabras. Como si estuvieran siguiendo un guión yo
No se le había dado una copia de. Cuando yo me excusé temprano, alegando que estaba cansados, los atrapé intercambiando a otro. Una de esas miradas significativas. Como mí. Ir a la cama era exactamente lo que harían. Estado esperando. Me acosté en mi habitación noche, mirando el techo e intentando. Para armar lo que había aprendido. Él. Notebook sugirió que habían estado viendo. Yo, estudiándome, planificando algo que involucró mi voluntad y mi patrimonio, pero, ¿planeando qué exactamente? ¿Y qué hizo? La repentina amabilidad de Evan hacia mí tiene que hacer con eso. Tuvo esas noches tiernas. Esas palabras susurradas sobre mi belleza. Esos gentiles toques que me hicieron sentir vivo de nuevo. ¿Todo eso había sido parte de algún tipo de plan? El pensamiento se hizo. Me siento mal con el estómago, no solo porque significaría que me habían jugado para un tonto, pero porque significaría el primer afecto genuino que había sentido en años no fue más que un acto diseñado para manipularme. Quería creer que era mal, que estaba dejando mi imaginación huir conmigo. Pero en lo profundo de mis huesos, podía sentir la verdad comenzando a tomar forma como las nubes de tormenta en el horizonte. Algo vendría por mí. Y los dos. Las personas en las que más confiaba en el mundo eran los que lo traen. La mañana después. Encontré ese cuaderno, me desperté con decisión ardiendo en mi pecho como fuego tragado. Me iba a enfrentar. Ellos, no con acusaciones o enojo, sino con las simples preguntas directas que cualquier abuela tenía derecho a preguntarle. Familia. Si hubiera un inocente explicación de lo que había visto, ellos. Dame uno. Si no hubiera, bueno, al menos sabría dónde estaba parado. Pero cuando yo, arrastrado a la cocina esa mañana, listo para enfrentar cualquier verdad que estuviera esperando. Para mí, encontré una nota apoyada contra la cafetera en la letra de Lily. Había sido llamado en otro viaje de negocios de emergencia. Algo sobre un cliente en Dallas que tiene un marketing crisis que requirió su inmediato atención. Ella se iría por al menos semana, tal vez más. Evan ya se fue al trabajo, y la casa se sintió más vacío que en los meses. Vacío y, de alguna manera amenazante, como la calma antes de un tornado cuando todos los pájaros dejan de cantar. Y el aire se queda quieto como la muerte. Yo gasté ese día en un estado de energía nerviosa. Saltar a cada sonido, verificar y vuelva a verificar las cerraduras en las puertas. La mente seguía volviendo a esas notas. En el libro de Lily, tratando de dar sentido a lo que la confianza de la construcción podría tener con éxito. Significar. ¿Qué tipo de plan requeriría? Estudiar los hábitos diarios de una anciana. Como si fuera una especie de espécimen. Cuando Evan llegó a casa esa noche, parecía diferente de nuevo. No frío como él había estado los últimos días, pero casi apologético, como si estuviera llevando el peso de algo que no pudo del todo. Trae para decir. Hizo la cena para nosotros dos. Nada lujoso, solo huevos y tostadas revueltas, pero él entraté, mirándome a través de la mesa como él estaba tratando de memorizar mi cara. Después de nosotros comió. Me preguntó si quería sentarme en el porche por un tiempo. Era uno de esos noches perfectas de octubre, geniales pero no frío, con la última de las hojas de otoño. Susurro en los árboles de la casa. Nos sentamos en los viejos roqueros que Walter había vuelto a construir cuando éramos el primero casado. Y por unos minutos, casi me sentí normal de nuevo. Ahí es cuando Evan comenzó a hablar sobre el futuro. No nuestro futuro juntos como él había antes, pero mi futuro específicamente. Él preguntó si había pensado en lo que me pasaría a mí a medida que envejeciera, si la salud empeoró. Quería saber si consideraba mudarme a uno de esos lugares de vida asistida o tal vez contratación.
Alguien que venga a ayudarme en torno al casa. Su preocupación sonaba genuina, pero había algo debajo de eso que hizo que mi piel se pusiera con inquietud. Cuando yo le dije que planeaba quedarme aquí en esta casa hasta que el buen señor me llamó. Inicio, se cayó de una manera que se sintió pesado con cosas que no estaba diciendo. Entonces, dijo algo que me hizo sangre. Giré al agua helada. Dijo que esperaba que yo sabía que lo que pasó, siempre lo haría. Piense en nuestro tiempo juntos como especial. Tiempo pasado de nuevo, como si ya estuviera. Despedirse de algo que no terminó todavía. Cuando le pregunté qué significaba por lo que sucedió, miró lejos hacia el árbol y dijo: a veces la vida se turnaba que no esperar. A veces la gente tenía que hacer elecciones difíciles por razones que podrían no tener sentido desde el exterior. Presioné él para más detalles, pero solo sacudió su cabeza y dijo que probablemente no debería haber lo mencionó. Dijo que solo estaba sintiendo melancolía con Lily desaparecido y él. El clima se hizo frío, pero hubo algo en su voz que sonaba más como la culpa que la melancolía. Esa noche no pude dormir en absoluto. Mantuve reproducir nuestra conversación, tratando de leer entre las líneas de lo que él dicho, la forma en que había hablado duro. Las opciones y giros inesperados se sintieron como un advertencia, como si estuviera tratando de preparar yo por algo sin realmente diciéndome que era alrededor de las 3 en la mañana. Lo escuché moverse en la cocina, pasos suaves, el sonido de las puertas del gabinete que se abre y cierre, agua corriendo en el fregadero. Y pensé en levantarte para ver si necesitaba cualquier cosa, pero algo me dijo quedarse, escuchar en su lugar. Escuché él en el teléfono hablando en susurros, así que bajo no pude distinguir las palabras, pero yo podría decir por su tono que era hablando con alguien que conocía bien, alguien. Se sentía cómodo. Él. La conversación continuó por las 10 minutos, y cuando terminó, lo escuché moviéndose por la casa como era verificar cosas, puertas, ventanas, tal vez pasando por papeles. A la mañana siguiente se había ido antes de que me despertara. Dejó un nota decir que había sido llamado temprano para trabajar en un proyecto especial. No sería casa hasta tarde. Pero cuando llamé al Lumberyard alrededor del mediodía solo para ver cómo lo estaba haciendo, me dijeron que Evan no era programado para trabajar ese día en absoluto. Fue entonces cuando se estableció el verdadero miedo. No solo confusión o sentimientos heridos, pero terror genuino que estaba en algún tipo de peligro. No entendí si Evan estaba mintiendo sobre dónde estaba, si Lilis. El viaje de negocios fue tan conveniente como esto. Parecía, si ese cuaderno lleno de las observaciones sobre mi comportamiento fueron parte de algún plan más grande. Luego estaba solo en esta casa con personas que podrían no tener mis mejores intereses en el corazón. Yo gasté esa tarde pasando por mí documentos importantes, asegurándose de que supiera dónde estaba todo, mi voluntad, mi banco, información de la cuenta, la escritura al casa, todo encerrado en el viejo archivo de archivos en el estudio de Walter, solo como había sido durante años. Pero ahora, sabiendo que alguien había estado tomando notas sobre estas mismas cosas, los documentos familiares se sintieron diferentes. De alguna manera, menos como la seguridad y más como objetivos. Esa noche, Evan vino. Inicio actuando perfectamente normal, preguntando sobre mi día y disculparse por ser. Se fue tanto tiempo, dijo el especial. El proyecto en el trabajo había tardado más que esperado, pero él estaba en casa ahora y lo hice. Necesito cualquier cosa. Quería preguntarle dónde realmente había estado. Quería enfrentarlo. Sobre la llamada telefónica que había escuchado en el medio de la noche. Pero mirando su
Cara, guapa y preocupada y así. Convincentemente inocente, me di cuenta de que estaba. Miedo de lo que podría decir si empujara. Demasiado duro. En cambio, le dije mi espalda. Estaba dañando algo feroz y preguntó. Si pudiera ayudarme con la crema. Más tiempo. Fue una prueba, supongo. Sí. Dijo que sí. Tal vez estaba imaginando todo. Los siniestros matices. Si él dijo que no. Bueno, eso también me diría algo. Dudó por un momento demasiado tiempo. Antes de aceptar. Y cuando fuimos a mi habitación, su toque se sintió diferente, todavía. Gentil, pero distante de alguna manera. Profesional en lugar de íntimo, como. Estaba pasando por los movimientos de algo que ya no quería hacer. ¿Cómo? Sus manos trabajaron sobre mis hombros y, de vuelta, me pregunté si esto podría ser la última vez. No me causé. Estaba planeando terminarlo, pero porque yo tenía la sensación más extraña de que todo estaba a punto de cambiar de manera que yo no pudo controlar o predecir. Cuando él terminado y me moví hacia la puerta, yo llamó su nombre suavemente. Se volvió hacia atrás. Y por un momento, vi algo en sus ojos que parecía genuino. Tristeza, como si lo lamentara por algo. Eso aún no había sucedido. Esa mirada. Me perseguí durante todo el insomnio. Noche que siguió, porque era él. Expresión de un hombre que sabía exactamente lo que viene después, incluso si no lo hiciera. A la mañana siguiente amaneció gris y pesado. El tipo de día de octubre que te hace. Piensa que viene el invierno, ya sea que estés listo para ello o no. Apenas dormía. Mi mente se convirtió en todo lo que yo visto y escuchado en los últimos días. Ese cuaderno. Evans' comportamiento extraño. Las convenientes ausencias de Lily. Las mentiras. Sobre dónde había estado. Para cuando yo lo escuché moverse en la cocina. Había decidido. No iba a ir a sentarse como un viejo tonto indefenso. Esperando lo que llegaba a golpear. A mí. Iba a hacer algo que yo nunca hice en todos mis 79 años. Era ir a SBOP correctamente, a fondo. Hasta que descubrí exactamente lo que estaba pasando. En mi propia casa. Cuando Evan se fue a trabajo o donde sea que realmente fuera durante el día, comencé en su habitación. Atravesando todo con más cuidado de lo que tenía antes. Ese cuaderno fue todavía allí, pero ahora había nuevo. Entradas, notas de los últimos días. Que hizo que mi estómago se apretara con reconocimiento y temor. GT preguntando más. Preguntas que sospechan. Una entrada. Leer. Otro dijo. Facilia informa. El aumento de la resistencia puede necesitar acelerar la línea de tiempo y en la parte inferior de la página más reciente. Abogado. Reunión programada para el viernes. Todo. Documentos listos. La facilidad tenía que ser Evan Stevens. Y la reunión del abogado fue en 2 días. Me senté allí en su cama. Ese cuaderno temblando en mis manos. Tratando de absorber lo que estaba leyendo. Él. No fue solo que habían estado planeando algo a mis espaldas. Ellos habían estado planeándolo durante meses, tal vez más. Cada amabilidad que Evan me había mostrado, cada momento tierno que habíamos compartido, habían sido documentado como evidencia en un archivo de caso. ¿Pero evidencia de qué exactamente? Mantuve buscando, pasando por Lily's dresser, cajones, su armario, en cualquier lugar donde pueda. Han ocultado más información. En un zapato. Caja en el estante superior de su armario. Enterrado bajo fotografías antiguas, encontré un carpeta de documentación de herencia marcada. En su cuidadosa letra. Adentro estaban fotocopias de documentos que reconocí mi will, mis extractos bancarios, la escritura para la casa, pero también había papeles. Nunca antes había visto formas legales con mi nombre en ellos. Documentos que parecían oficial, pero que estaba seguro de que lo haría. Nunca firmado. Uno de ellos era un poder de
Formulario de abogados que da a Lily completa. Control sobre mis finanzas y mis médicos. Decisiones. Mi firma en el fondo. Se veía lo suficientemente real, pero no tenía memoria. De firmar tal cosa. Otro. El documento parecía transferir la propiedad de la casa a Lily en caso de incapacitación o muerte de la corriente. Dueño. Mis manos estaban tan malas. Apenas podía sostener los papeles. Estos no eran solo planes, eran falsificaciones. Alguien había estado practicando mi firma, creando documentos legales que les daría control sobre todo. Yo poseía el sonido de un coche en él. El camino de entrada me envió luchando para poner todo de vuelta donde lo había encontrado. Pero, en lugar del camión de Evan, era un sedán. No reconocí. A través del dormitorio. Ventana, vi a un hombre con un traje oscuro. Salir, llevar un maletín y, mirando la casa como era, verificar una dirección. Llegué al puerta principal justo cuando llamó. Él se presentó como Michael Stevens, un abogado de Little Rock, y dijo, estaba allí para una cita con Lily Emerson con respecto a algún patrimonio. Planificación de asuntos. Cuando le dije Lily no estaba en casa, que estaba fuera de la ciudad en negocio, su rostro registró sorpresa. Y algo que podría haber sido molestia. Revisó su teléfono, murmurando sobre las citas confirmadas y viajes desperdiciados. Entonces me miró más de cerca y me preguntó si yo era la señora Brown, el dueño de la propiedad. Algo en su tono me hizo cauteloso. Admití que yo fue, pero cuando comenzó a preguntar preguntas sobre mi voluntad y si lo haría, dado cualquier pensamiento de actualizar mi patrimonio. Las campanas de alarma comenzaron a salir. Mi cabeza. Este era el mismo abogado, cuyo nombre había estado en el cuaderno de Lily. Le dije que no estaba interesado en cambiando mi voluntad, que todo fue. Ya lo arreglé como lo quería. Pero él persistió, diciendo que Lily había sido muy preocupado por mi bienestar, que ella había explicado cómo había estado teniendo problemas de memoria y dificultad para administrar mi negocios. Problemas de memoria. Eso fue noticia para a mí. Mi mente era tan aguda como lo había hecho. Ha sido más agudo de lo que había estado en años ahora, que entendí lo que era pasando a mi alrededor. Le dije al señor Stevens. Debe haber algún error que no autorizó cualquier reunión sobre mi patrimonio. Su expresión cambió entonces, convirtiéndose más profesor y sesional y distante. Dijo, tendría que reprogramar con Lily directamente. Pero antes de irse, él mencionó que el tiempo a menudo era un factor. En estas situaciones, que generalmente era lo mejor es poner asuntos en orden antes. Los problemas de salud tomaron decisiones más complicado. Después de que se fue, me senté en mi cocina tratando de reconstruir lo que había aprendido. Los documentos falsificados. El abogado que espera reunirse con Lily. Sobre mi patrimonio, el comportamiento de Evans sobre él. Meses pasados. Todo estaba empezando a formarse. Una foto que no quería ver con claridad. No solo planeaban tomar mi dinero. Estaban planeando tenerme declarado incompetente para usar esos Power of Attorney documents para tome el control de todo lo que poseía. El trabajo de Evan en todo esto había sido ganar mi confianza, para que dependa de él. Para crear una situación en la que pareciera incapaz de cuidarme a mí mismo. Cada momento tierno entre nosotros, cada palabra susurros sobre lo hermosa que yo era, todo toque gentil que me había hecho. Siéntete vivo de nuevo. Todo había sido calculado para hacerme vulnerable, para establecer yo para esta traición. La peor parte era que había funcionado. Me había convertido dependiente de la ayuda de Evans. Había comenzado esperando más su atención que cualquier otra cosa en mi rutina diaria. Sin sentido, había jugado bien en sus manos. Pero ahora lo sabía, y
Saber significaba que tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con la verdad. Pude confrontarlos cuando regresaron, demanda una explicación, amenazar con llamar al policía. Pero yo era una anciana contra 2 personas más jóvenes e inteligentes que habían sido planeando esto durante meses. Ellos probablemente tenga explicaciones listas, formas para hacerme dudar de lo que había visto, razones por qué estaba confundido o equivocado, o yo podría fingir que no sabía nada y trate de descubrir cómo protegerme. Sin que se dieran cuenta, estaba en su juego. Ninguna de las opciones se sintió segura. Pero mientras me sentaba allí en mi cocina, rodeado por las cosas familiares de la vida que había construido en casi 8 décadas, me di cuenta de que el asustado mujer anciana indefensa que pensaron que estábamos manipulando no era quien realmente yo era. Yo era Tesalia Marrón y yo sobrevivió a la depresión, la Segunda Guerra Mundial, criar hijos, enterrar a un marido y 79 años de dificultades de la vida. No lo era. A punto de dejar que 2 estafas suave. Los artistas roban todo lo que había trabajado. Solo porque pensaron que era demasiado viejo. Y solo para defenderse. La pregunta no era si iba a detenerlos. La pregunta era cómo. Viernes por la mañana. Llegó demasiado pronto y no lo suficientemente pronto. Identificación. Pasé los últimos 2 días avanzando. Mi rutina diaria como una actriz en un jugar, fingir que todo era normal. Mientras mi interior se agitaba con él. Conocimiento de lo que fue planeado para mí. Evan había estado inusualmente atento. Casi tierno, como un hombre que intenta aliviar su conciencia antes de cometer un terrible acto. Lily había regresado de ella. Viaje de negocios la noche anterior, llena de historias sobre Dallas y reuniones de clientes, que ahora sabía que eran mentiras. Ellos pensaron. Me habían engañado por completo. Y tal vez, si hubiera sido la anciana indefensa, ellos me creyeron que fuera, lo habrían hecho. Pero había pasado esos 2 días preparándose para este momento de una manera que no pudieron tener imaginado. Llamé a mi verdadero abogado, Harold Morrison, que había manejado Walters asuntos y el mío durante los últimos 20 años. Le expliqué la situación en detalle cuidadoso, y me había asegurado que cualquier documento que no había firmado personalmente en su presencia sería inútil. Corte. Más importante aún, me había ayudado establecer una pequeña póliza de seguro de mí propio. También había hecho algo que han parecido imposibles para los asustados. Mujer había estado hace solo una semana. Identificación. Instaló un pequeño dispositivo de grabación en mi dormitorio. Nada lujoso, solo uno de esas grabadoras digitales que venden en el tienda electrónica, escondida detrás del viejo joyero en mi tocador. El abogado estaba programado para llegar a las 2. En 1:30, Lily llamó a la puerta de mi habitación. Con esa dulce y preocupada sonrisa que ella perfeccionado a lo largo de los meses de planificación mi caída. Ella dijo, el señor Stevens estaba venir a ayudarnos a organizar mis asuntos para asegúrate de que todo estuviera correctamente documentado en caso de que algo. A mí. Ella me habló como si fuera un niño, quien necesitaba cosas explicadas simplemente, usando ese paciente tono de la reserva de personas. Para el muy viejo o muy simple. Ella me dijo que había estado preocupada por mí. Últimamente, que ella había notado que había estado olvidar cosas, confundirse sobre fechas y eventos. Ella dijo Evan. Había mencionado que a veces parecía desorientado cuando me ayudó con mi medicamentos, que hubo noches cuando lo llamé por el nombre de Waltero. Habló de personas que habían estado muertas para años. Cada palabra era una mentira, pero entregado con una preocupación tan convincente que casi empecé a dudar de los míos. Memoria. Casi. Pero me quedé con él. La verdad como una línea de vida. Sabía exactamente
quién era, lo que había visto y lo que ellos intentaban hacerme. Cuando el señor llegó Stevens, los tres, reunido en mi sala de estar como personas civilizadas que tienen una normalidad. Negocio reunión. Él difundió sus papeles. Al otro lado de mi mesa de café, el mismo falsificado. Documentos que había encontrado en el armario de Lily. Junto con algunos nuevos que parecían aún más oficial. Explicó que Lily había estado preocupada por mi bienestar, que había observado preocupante signos de que no podría ser capaz de gestionar mis propios asuntos mucho más tiempo. Él habló de mí como si ni siquiera estuviera en él. Habitación, discutiendo mi declinación mental, capacidad e incapacidad para cuidar yo mismo correctamente, como si estos fueran hechos establecidos en lugar de fabricaciones. El poder notarial. El documento se sentó sobre la pila, mi firma forjada claramente visible en él. Abajo. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Y recogió el documento y lo examinó. De cerca, como si estuviera tratando de recordar. Firmándolo. Entonces miré hacia arriba. 3 de ellos y dijeron en la mayoría. Voz confundida que pude manejar, que yo no recordó poner mi nombre en esto. Papel particular, pero que mi memoria no era lo que solía ser. El alivio en sus caras eran inconfundibles. Ellos. Pensé que les estaba dando permiso para proceder, admitir a la mental confusión que habían estado reclamando. Sufrido de. El señor Stevens se retiró. Otro conjunto de documentos que transferiría la escritura de la casa directamente a Lily, supuestamente para proteger el propiedad del posible hogar de ancianos. Costos. Fue entonces cuando Evan habló y las palabras me cortan como el vidrio. Dijo. Había visto de primera mano cuánto había sido luchando últimamente. Describió las noches cuando había estado tan desorientado que lo haría. Le pidió que me ayudara con cosas que no fui apropiado, cuando mi confusión me había llevado a malinterpretar su amabilidad como algo completamente diferente. Él era reescribir toda nuestra relación, haciéndome sonar como un viejo delirante. Mujer que había imaginado sentimientos románticos donde no existía, haciéndose sonido como el cuidador de larga duración que soportó mi comportamiento inapropiado de lealtad familiar. Pero atrapé algo en su voz, un ligero temblor cuando habló sobre esas sesiones nocturnas con la crema medicinal. A pesar de todo su mentiras y manipulación, todavía había algo real debajo de todo. Tal vez culpa, tal vez afecto real que tenía cultivado junto al engaño. Ese pequeño crack en su actuación me dio el coraje para hacer lo que hice a continuación. Me quedé de pie, arriba de mi silla, caminé hasta el café, mesa donde todo su cuidadosamente preparado. Los documentos se extendieron y se recogieron. Un bolígrafo. Por un momento, todos sostuvieron su aliento, pensando que estaba a punto de firmar. Lejos del trabajo de mi vida y mi independencia. En cambio, miré directamente al señor Stevenson, dijo en el más claro. La voz más fuerte podría convocar, que yo nunca había firmado ningún poder de abogado. Documento, que mi firma sobre estos. Se habían falsificado documentos y que yo estaba perfectamente capaz de administrar el mío. Negocios. El silencio en esa habitación fue ensordecedor. La cara de Lily se volvió blanca como papel. Evan parecía haber sido golpeado por un rayo, y el señor Stevens comenzó arrastrando sus papeles con él. Eficiencia desesperada de un hombre que se da cuenta. Había sido engañado. Pero no terminé. Les conté sobre el cuaderno encontrado, sobre los meses de vigilancia y planificar, sobre el negocio falso, viajes y escenarios fabricados. Le dije. Ellos sabía exactamente lo que habían sido tratando de hacer, y que tuve evidencia de su fraude. Ahí es cuando las máscaras. Finalmente salió y vi mi nieta y su esposo para quien realmente lo fueron.
Lily es dulce. Expresión preocupada disuelta en algo frío y calculador. Ella dijo. Obviamente estaba teniendo uno de mis episodios confundidos que mi paranoide. Los delirios eran exactamente porque estos legales. Las protecciones eran necesarias. Ella se volvió al señor Stevens y sugirió que continuar con los documentos independientemente de mis objeciones desde que mi estado mental fue claramente comprometido. Pero Evan sorprendido. A mí. En lugar de apoyar las mentiras de Lily. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Mirando el patio donde él me ayudó con el trabajo de mi jardín. Cuando él finalmente habló, su voz apenas era sobre un susurro. Dijo que no podía hacer. Ya no podía seguir fingiendo. Que lo que me habían hecho fue justificado. Dijo que nunca había estado confundido o desorientado, que había estado amable y confiado y merecedor de mejor de lo que habían planeado para mí. Esa admisión colgaba en el aire como un confesión, y de repente, señor Stevens estaba reuniendo sus papeles y haciendo excusas sobre la necesidad de verificar algunos información antes de continuar. Dentro minutos, se fue, dejando los tres de nosotros solos con los restos de su esquema. Lily encendió a Evan con furia. Eso reveló exactamente quién era ella realmente. Debajo de toda esa dulzura falsa. Ella lo acusó de arruinar todo, de ser demasiado débil para seguir adelante con su plan. Ella dijo que también habían invertido mucho tiempo y esfuerzo para dejar de fumar ahora, que encontrarían otra forma de obtener lo que ellos merecía, lo que merecían. Como si el trabajo de la vida, mi hogar, mi independencia, fueron de alguna manera les debían por el inconveniente de tener que cuidar un pariente envejecido. Ahí es cuando yo darse cuenta de que tan devastador como esto, la traición también era libre. Libre de la culpa de mi asunto secreto con Evan. Libre de la confusión y la duda. Habían estado cultivando deliberadamente. Libre del miedo a estar solo y indefenso. Tenía 79 años. Había sido mentido y manipulado y casi robado de todo lo que poseía. Pero yo era todavía de pie, lo suficientemente agudo como para ver a través de su engaño, todavía lo suficientemente fuerte como para defenderse cuando importa. La trampa que habían establecido para mí tenían fallido. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con las dos personas que habían intentado. Spring It. El silencio que siguió. El arrebato de Lily se estiró entre nosotros. Como un abismo que nunca podría ser cruzado. De nuevo. Evan se paró junto a la ventana con los hombros se desplomaron como un hombre que llevaba el peso de su propia vergüenza. Mientras la nieta paseaba la sala de estar como un animal enjaulado, su cuidadosa máscara completamente abandonado. Ahora que el esquema se había derrumbado, lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí. En lugar de ira, yo me encontré sintiendo un hueso profundo atado. Tristeza para todos nosotros, por lo que perdido, por lo que nunca había sido realmente. Allí en primer lugar, para la familia. Bonos que habían sido torcidos en armas. Contra la persona que eran. Se supone que protege. Ahí es cuando Lily hizo un intento final de salvar su plan, y al hacerlo, reveló más verdad devastadora de todos. Ella se sentó frente a mí, su rostro se suavizó hacia algo que casi se parecía al nieta que había criado después de ella. Los padres murieron cuando tenía 12 años. Ella le dijo. Ella lamentaba haber entendido de esta manera. Que solo habían querido protegerme. De hogares de ancianos y facturas médicas. Que comería todo lo que había trabajado. Pero luego ella rompió lo que sea. Pequeña esperanza que podría haber tenido para redención. Ella dijo que habían estado planeando esto desde el día en que se mudaron. En mí. No solo lo legal. Documentos, pero todo. Cada bondad que Evan me había mostrado, cada momento.
de intimidad que habíamos compartido, todos susurrados. Palabra que me había hecho sentir hermosa y deseado de nuevo. Todo había sido coreografiado desde el principio. Los viajes de negocios no habían sido reales. Lily trabajó desde casa. Siempre tuve aquellos semanas cuando pensé que estaba fuera. Construir su carrera fue cuidadosamente. Ausencias planificadas diseñadas para darle a Evan. Es hora de trabajar en mí, para romper mi defensas y hacerme dependiente de su atención. Habían investigado mi soledad, mi aislamiento, mi necesidad de conexión humana después de 15 años de viudez. La crema medicinal, masajes tiernos que se habían despertado. Sentimientos que pensé que estaban muertos. Nada de eso. Había sido real. Pero el más aplastante. La revelación llegó cuando Lily explicó por qué habían necesitado mi cooperación así desesperadamente. Estaban endeudados, serios. Deuda. Evan había estado jugando en línea, se metió en profundidad con las personas que no aceptar excusas o planes de pago. Ellos. Necesitaba dinero rápido, necesitaba acceso a mí. Cuentas y la equidad en mi casa o iban a perder todo, incluyendo sus vidas. Entonces mi solitario. El corazón no solo había sido una vulnerabilidad para explotar. Había sido visto como él. Soluciona problemas que no tenían nada que. Hazme conmigo. En ese momento entendí algo sobre mí que nunca reconocido antes. Había gastado todo mi vida cuidando a otras personas, definiendo mi valor a través de mi utilidad. A otros. Incluso a los 79 años, había sido tan agradecido por la atención de Evans que yo ignoró cada señal de advertencia. Pero yo era más que solo el cuidador de alguien. Y era Tessali Brown, una mujer con ella. Valor propio que no tenía nada que ver con lo que podría proporcionar a otras personas. Esa realización me dio la fuerza para haz lo que hice a continuación. Les dije a ambos que empaca sus cosas y sale de mi casa. No mañana, no la próxima semana, pero inmediatamente. Dije que estaría llamando Harold Morrison a primera hora del lunes. Mañana para asegurarse de todo mi legal. Los documentos se aseguraron adecuadamente y que, si alguna vez vio alguno de ellos en mi propiedad de nuevo, llamaría al sheriff. Lily intentó un tiempo más para convencerme. Estaba cometiendo un error que nunca sería capaz de administrar por mi cuenta. Ella pintó fotos de mí cayendo y mintiendo. Indefenso durante días, de morir solo y sin descubrir. Pero esas tácticas de miedo, que podría haber funcionado en la mujer que yo hace 6 meses no tenía poder sobre él. Mujer en la que me convertiría. Sobrevivía a su. El engaño había sido lo suficientemente fuerte como para ver a través de sus mentiras y protegerme. Cuando más importaba. Evan nunca dijo otra palabra. Simplemente subió las escaleras y comenzó a empacar. Cuando volvió a bajar con sus maletas, se detuvo en él. Puerta de entrada y me miró último tiempo. Por un momento, pensé. Vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero, luego la puerta se cerró detrás de ellos. Y yo. Estaba solo. Verdaderamente solo. Para el primero tiempo en años. Y en lugar de ser aterrorizado, sentí algo que no tenía experimentado en más tiempo de lo que pude recordar. Me sentí libre. 3 semanas después, yo recibí una carta de Lily. Sin retorno. Dirección. Masoparado desde algún lugar de California. Ella dijo que estaban empezando. Encima. Que ella esperaba que entendiera. Algún día Tiacha esto todo lo que habían hecho tenían. Ven de un lugar de amor, retorcido. Aunque podría haber sido. Leí eso. Letra 2 veces, luego póngalo en él. Chimenea y lo vio arder. ¿Alguno? Las traiciones son demasiado profundas para el perdón. Algunos confían demasiado en la reparación. Pero eso no significa que la persona que era traicionado tiene que llevar el peso de eso. Quebrantamiento para siempre. A veces el
El mayor acto de amor propio es simplemente dejar ir. Todavía vivo en esta casa. Todavía atienden a mi jardín y se preservan. Desde el árbol de la pera de vuelta. He hecho nuevos amigos en el centro para personas mayores en ciudad. Gente de mi propia edad que entiende que envejecer no significa convertirse invisible o irrelevante. Si mi historia me enseñó cualquier cosa, es que nunca demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Debajo de todos los roles que has jugado. Para otras personas. Nunca demasiado tarde para. Elige la dignidad sobre la desesperación, la verdad. Sobre mentiras cómodas. Tengo 79 años. Y sigo aprendiendo. Sigo creciendo. Todavía convirtiéndome en la mujer a la que estaba destinada. Estar antes de que el mundo me dijera que yo también estaba viejo para importar. Y si estás escuchando a esta historia de donde sea que estés en tu propio viaje, quiero que sepas que tú también importa. Tu valor no es determinado por lo útil que es otras personas, cuánto te necesitan, o qué dispuesto que estés a sacrificar usted mismo por su comodidad. Te mereces honestidad. Te mereces respeto. Tú mereces ser valorado por lo que eres. No es lo que puedes proporcionar. Todavía estoy aquí. En Halloween. Todavía viendo él. Las estaciones cambian de este viejo frente. Porche. Todavía creyendo que todos los días. Sobre el suelo es un regalo que vale la pena atesorar. Si mis palabras te han movido. Sí. Te ayudó a ver algo por tu cuenta. Vida que necesita ver. Entonces tal vez tú. Podría compartir esta historia con alguien que necesita escucharlo. Porque cada voz. Asuntos. Cada historia tiene poder. Y. Juntos podemos ayudarnos a recordar unos a otros nuestro valor. Ahora, dime, ¿qué ciudad es? ¿Estás escuchando? Me encantaría saber cómo lejos estas viejas palabras mías tienen viajado. Y si quieres escuchar más historias de personas como yo, gente que vivió lo suficiente para aprender una cosa o dos sobre la supervivencia y la dignidad, bueno, sabes cómo encontrarme. Sobreviví a sus mentiras, su plan y su traición, y todavía estoy de pie. Si mi historia llega, tú hoy, deja que te recuerde, nunca subestimar la fuerza de una mujer. ¿Quién se niega a romperse? Ahora dime, ¿habrías visto la trampa antes de que fuera demasiado tarde?